2. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Reciban la bendición del Señor con ustedes. Gracias le doy al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí, de poder servirle a Él, predicando su palabra, predicándole a ustedes, ¿verdad? Para lo cual fuimos preparados en estos 4 años. Y pues hoy es el último sermón de la serie de 3 que venimos predicando del libro de Hechos, en los versículos del 1 al 13. Y espero que en el futuro sigamos colaborándonos entre compañeros, entre hermanos, que fue algo que nosotros hemos aprendido en este texto, que la iglesia tiene que estar unida. Antes quiero que me acompañe su Biblia al texto que vamos a explicar ahora, que está ubicado, ya lo decíamos, en el libro de Hechos, en el versículo del 1 al 13, y dice la palabra del Señor así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En este texto, hermanos, nosotros encontramos 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravillemos de la manera en que Dios formó la iglesia. Encontramos 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravillemos de la manera en que Dios formó la iglesia. En esta mañana concluiremos con la serie del capítulo 2 de este libro de Hechos, donde vimos anteriormente 2 escenas. ¿Se recuerdan ustedes, queridos hermanos, cuáles fueron esas escenas? La primera escena está comprendida entre el versículo 1 al 5, que habla acerca de las señales de la llegada del Espíritu Santo. Si recordamos, al inicio de la lectura, vemos en el versículo 2 y 3 las señales audibles por las cuales ellos pasaron en ese preciso momento. Luego, en el versículo 4 o 5, nosotros encontramos las señales visibles, cuando fue derramada las lenguas como de fuego, repartidas a cada uno de ellos. Luego, eso encontramos nosotros en la primera escena. La segunda escena está comprendida entre los versículos 6 al 11. Y ahí nosotros encontramos 3 incisos de esa escena, que el primero dice que produce que las multitudes se junten. Está comprendido esto en el versículo 6. Luego el inciso B dice que produce confusión y maravilla. Está comprendido en el versículo 7. Produce un alcance a nivel mundial. Está comprendido en el versículo 8 al 11. Y nuestra tercera y última de las 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravilláramos de cómo Dios formó la iglesia es la siguiente: es la escena que está relacionada a la llegada del Espíritu Santo, las reacciones de la llegada del Espíritu Santo. Esa es nuestra tercera escena.
que está comprendida en los versículos 12 y 13. Aquí en este texto nosotros encontramos dos incisos para mostrar esto. Y el primer inciso nosotros lo vemos que está en el versículo 12, en donde ellos encontraron una reacción de asombro. Pero antes de iniciar y de meternos en este texto, quisiera contarles una pequeña historia que creo que la mayoría de ustedes la conocen. El 17 de diciembre de 1903, Langley Wright se convertiría en la primera persona en volar una aeronave más pesada que el aire mismo en la ciudad de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ustedes saben algo acerca de la historia de la navegación aérea, y ellos fueron uno de los pioneros, y se podrían imaginar en contra de la gente que no podía creerse ellos mismos de que iba a ser fabricado un avión propulsado por sí mismo y que pudiera realmente surcar el cielo. ¿Se pueden imaginar ustedes el asombro que tuvo la comunidad en ese pequeño pueblo en 1903, cuando este señor pudo realmente despegar su aeronave y surcar el cielo? De esa misma manera nosotros encontramos en este texto cómo la gente en este punto de Pentecostés se maravillaron y se asombraron de cómo era posible que aquello estuviese sucediendo. Y haciendo un breve recuento, desde el versículo 1, la llegada la vimos en las señales audibles y visibles, en donde el Espíritu Santo realmente fue bautizado fueron bautizados ellos con el Espíritu Santo, posteriormente fueron llenados del Espíritu Santo. Y aquí hay un dato bien importante, porque el texto mismo nos dice de que las lenguas se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Interesante el hecho de la repartición de las lenguas, porque hay dos factores bien importantes. Uno, la lengua, y que la lengua iba a ser justamente el medio por el cual el Señor iba a utilizar para que el Evangelio pudiese ser llevado a todos los confines y a todos los rincones de la tierra. Y la repartición es porque justamente el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros un don en particular, el cual es el que vamos a aplicar para llevar a cabo este ministerio. No se nos olvide que para nosotros este día de Pentecostés fue el día en que inició la iglesia, el cuerpo de Cristo. Martin Lloyd-Jones, un comentarista bíblico, dice de que si nosotros no entendemos realmente de la magnitud, de la importancia que este día tiene, no nos vamos a dar cuenta realmente de la importancia que tiene la iglesia para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esta misma manera nosotros vemos como en esta tercera escena, en donde vemos las reacciones de la gente acerca de la llegada del Espíritu Santo, dice el versículo 12, volviendo a leer la palabra del Señor: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, dice el versículo 13. Ellos no tenían aún esa revelación, por eso la razón de su pregunta. Y como era un acto realmente que estaba generando una extrema conmoción, recordemos el sonido del viento cuando llegó el Espíritu Santo en donde ellos estaban sentados, no fue un sonido como un viento común como nosotros lo escuchamos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar o de ver un programa de televisión, mi hermano menor vive en Oklahoma, y Oklahoma es la ciudad de los tornados, y es una cosa impresionante cuando realmente uno escucha cómo el viento y esas ráfagas de viento van levantando todo lo que está a su alrededor. Pues algunos comentaristas hablan justamente de que ese sonido, ese viento que fue audible para todos los que ahí estaban reunidos, recordemos que el texto nos dice de que había judíos de todas partes bajo el cielo. O sea, era algo
maravilloso, era algo divino, era algo celestial. ¿Y por qué lo pudieron comprobar ellos? Porque posterior a la repartición de las lenguas, ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas entendibles. Eso es bien importante saberlo. Fueron idiomas entendibles, no cosas que no pudieron entender. Porque como ahí el texto nos habla de que estaban reunidos de todas partes y menciona 15 naciones, solamente por poner un ejemplo. Interesantemente estaban ubicados en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de Jerusalén, donde ellos estaban reunidos. Ahora nosotros nos damos cuenta, a diferencia de ellos, que hicieron la pregunta de qué era lo que estaba pasando en ese momento, pero nosotros, gracias al Señor, contamos con la Escritura, que nos lo dice. Ellos no lo sabían. Pero recordemos que por el hecho de ser un acto majestuoso y divino, en donde el Señor se estaba proyectando, dando a conocer la llegada de su Espíritu Santo para fundar su iglesia, también tenemos una contraparte. Y la contraparte es el hecho de que Satanás estaba obrando en ese mismo momento también, cegando el entendimiento de muchos para que ellos no pudieran entender estas señales. Eso lo vemos, por ejemplo, descrito en el texto de Mateo 12:24, en donde dice: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. A Jesucristo lo criticaron, no creyeron. Él vino a su pueblo y no creyeron. Obviamente esas son obras de las tinieblas. Y esta ha sido una característica bien marcada de la lucha que Satanás tiene con el Señor, nublando el entendimiento del hombre. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque sencillamente nosotros, antes de que el Espíritu Santo llegara a nuestra vida y nos sellara, nosotros no podíamos entender la Escritura. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos provee, es el dador de la sabiduría para entender las Escrituras. Eso estaba pasando con estos judíos que empezaron a criticar. En esta tercera escena, como les decía, hermanos, encontramos dos incisos. Primero, en el versículo 12, la reacción de asombro. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Seguían maravillados, estaban realmente boquiabiertos, no podían entender esto. Es algo similar a lo que se menciona en el versículo 6 y 7, que dice: y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. Igual, o sea, si encontramos en el texto palabras que se repiten, sabemos nosotros que son palabras enfáticas. Por ende, el énfasis que hace en este momento Lucas al escribir el libro de Hechos nos está realmente diciendo de que fue algo que ellos no se podían explicar, no tenían un entendimiento en ese momento, solamente eran testigos en el momento de las señales bajo las cuales el Señor estaba revelando el inicio de su iglesia. Todos los ahí presentes fueron testigos de la maravillosa llegada del Espíritu Santo con señales que oyeron, vieron y hablaron. Como les decía anteriormente, queridos hermanos, ellos fueron testigos y habían judíos de todas partes. Les mencionaba que habían 15, se mencionan 15 naciones, pero da la idea de entender de que el hecho de hablar las lenguas, el Señor intentaba realmente enseñarnos de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, iniciando en la iglesia, que era la misión, iba a llegar a los confines del mundo. Así es que, hermanos, el segundo inciso en esta tercera escena es la reacción de burla. La encontramos en el capítulo 13. En este inciso
nosotros encontramos los burladores que decían están llenos de mosto. En la traducción nuestra habla de mosto, pero nosotros entendemos que por la investigación léxica en el momento ellos estaban queriendo decir de que ellos estaban borrachos. No sé si nosotros nos hemos familiarizado con la terminología, ellos están ebrios del Espíritu Santo. Pues ellos decían que estaban borrachos porque los oían hablar en diferentes lenguas, porque pasaron todas esas señales y ellos no podían entender. En medio de la manifestación de la revelación divina de este hecho, como les mencionaba anteriormente, había una manifestación del trabajo de Satanás, que estaba cegando el entendimiento y estaba poniendo en contra a esta gente del hecho que estaba ocurriendo. Recordemos, queridos hermanos, que uno de los peores pecados del hombre es atribuir al hombre mismo o a Satanás la obra realizada por el Espíritu Santo. Lo mencionábamos anteriormente en Mateo 12:24 y hay varios textos que apoyan ello, en donde los fariseos criticaban duramente a Jesús, y eso es parte de la ceguera espiritual que ellos tenían, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Así que para esta comunidad judía, que es el contexto donde se están desarrollando estos eventos, no importaba que se abriera el mar rojo, no importaba que cayera maná del cielo, no importaba que Cristo pudo multiplicar los peces, no importaba que Cristo pudiera caminar sobre el agua. Para ellos eso era obra de Satanás. Eran hechos que ellos no se podían explicar. Vemos nosotros de esta manera como la ceguera, producto de la obra de Satanás, ha hecho que el hombre se niegue a aceptar que hay un Dios que lo creó, que lo formó, y que Él, el hombre mismo, estaba dentro del plan redentor y salvador de ellos a través de la iglesia. Aquí vemos como hoy en día nosotros encontramos gentes que cuando pasan frente a una iglesia no dudan ni vacilan en hacer críticas duras en contra de la iglesia o en contra de una persona que profesa el cristianismo. Que somos locos, que somos legalistas. Obviamente, recordemos que la palabra misma nos enseña de que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales y el hombre natural no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero hay un hecho bien importante, queridos hermanos, que en contra de la obra maligna de Satanás, con el propósito de opacar las intenciones y la voluntad soberana de nuestro Dios, no ha podido detener el Evangelio. Ese mismo poder con el cual en Pentecostés la iglesia nació, es el mismo poder que tenemos nosotros y el mismo compromiso también. A los apóstoles, recordemos, a ellos les fue dada la obra de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo vemos en el versículo 13 cuando Pedro inicia su sermón y hubieron 3,000 personas conversas. Estoy casi seguro que de esas personas conversas hubieron muchos de los que criticaron los hechos que sucedieron en Pentecostés. Cuando ellos hablan y dicen que están llenos de mosto por ilustración, el mosto es el primer jugo que se exprime de la uva, en donde todavía no ha entrado en un proceso de fermentación. Pero en realidad, aquí la intención que ellos estaban queriendo decir era que realmente ellos estaban borrachos, porque recordemos que solo un borracho puede decir cosas de las cuales no se preocupa por el resultado, porque simple y sencillamente está bajo el efecto del alcohol y no se preocupa por lo que pueda pasar.
Era algo similar a lo que les estaba sucediendo en Pentecostés. Ellos estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Ellos ni siquiera algunos no podían entender. Ellos preguntaron, ¿y estos son galileos? ¿Puede haber algo bueno de Galilea? Porque los galileos dentro de la comunidad judía, recordemos, estaban considerados como personas analfabetas, como indoctos, como personas que no podían, dentro de su cultura, dentro de su condición, hablar otro idioma. Pero sí se estaba dando. Obviamente nosotros lo vemos claramente revelado en la Escritura, de que era la obra maravillosa del Espíritu Santo, que estaba iniciando y sellando y bautizando y llenando a cada uno de los apóstoles para iniciar la iglesia. Hay un hecho común de todos los apóstoles que estaban ahí reunidos, los cuales, si nosotros revisamos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que ellos fueron mártires por el Evangelio. Todos ellos murieron. Lo que implica que la tarea de compartir el Evangelio con otras personas a los confines del mundo, como nos está dando la idea aquí Lucas, no es fácil, hermanos. Y aparte de eso, le sumamos la obra contraria a lo que Dios ha mandado de Satanás, va a ser aún más difícil. No va a ser fácil. Pero esa es la tarea que hemos adquirido y que llevamos en el corazón cada uno de nosotros al momento de predicar y de enseñar y de pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, hermano, es: ¿realmente lo estoy haciendo? ¿O solamente me he acomodado a hacerlo dentro de mi templo, de la iglesia? Hay unos conceptos bien importantes aquí. Recordemos, hermanos, que en este pasaje estamos viendo 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravillemos de la manera en que Dios formó la iglesia. Vimos nosotros que la primera son las señales de la llegada del Espíritu Santo, en el 1 al 5, la segunda escena, los resultados de la llegada del Espíritu Santo, y la tercera, las reacciones de esa llegada, que es donde nosotros estamos. Si de algo debemos estar seguros, es que el día de Pentecostés nace la iglesia, hermanos. Y mientras el Señor venga, nada podrá detener este ministerio, esta misión. La iglesia es del Señor y es el cuerpo de Cristo. Razón de ello inicia el versículo 1 de este capítulo 2 diciendo: estaban todos ellos unánimes. Unánimes quiere decir en un mismo sentir, en un mismo pensar. Esa es la condición y la manera en la que tiene que estar nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Nosotros vemos en Efesios 5:18 que el apóstol Pablo amonesta al creyente a vivir continuamente rindiendo el control de sus vidas a Cristo, ya que sin ese control y ese poder no puede haber crecimiento en la iglesia. También recordemos que la obra al momento de iniciar en Pentecostés del Espíritu Santo es individual y personal, hermanos. Por esa razón las lenguas repartidas como de fuego. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una relación personal y estrecha con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿O acaso la Escritura misma no dice que el creyente es templo del Espíritu Santo? No se está refiriendo al templo de Jerusalén donde todos se reunían. Ahora la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo vemos en Corintios 6:19. Otra característica es que el creyente está siendo santificado por el Espíritu Santo. También en el libro de Corintios 6:11. Otra característica es que el creyente es guiado por el Espíritu Santo a toda verdad. Todas esas son funciones que a través de la Escritura nos han sido dadas desde el momento en que nosotros formamos parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros con mucha más razón si ocupamos puestos de liderazgo o de enseñanza o de predicación o de pastoreo en nuestras iglesias, hermanos. Nosotros encontramos un ejemplo vívido en nuestro Señor Jesucristo por la oposición durante su ministerio.
los fariseos cuando lo oían, cada vez que él podía hacer un milagro, cada vez que él hacía algo maravilloso, él era sometido a la crítica. Esa misma oposición tenemos cada uno de nosotros en nuestros ministerios, hermanos. Pero no debemos de extrañarnos, porque si Jesucristo lo vivió, dice Mateo 12:24, lo decíamos anteriormente, que los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, atribuyéndole condiciones divinas a Cristo y asignándoselas a Satanás. Esa ha sido la lucha eterna. Él nos exhortó a seguir con nuestra misión, aun y cuando el mundo nos afligiera. Porque sí vamos a tener aflicción y sí vamos a tener problemas. Y no encontramos en ninguna parte de la Escritura algo que diga: hermanos, vayan a compartir el Evangelio, que esto va a ser fácil y maravilloso. No, nunca lo ha sido. Y lo hemos visto a través de la Escritura. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo. Entonces esa misión maravillosa que fue instituida en Pentecostés de forma extraordinaria, de forma divina, hermanos, fue el inicio de la iglesia en la cual nosotros estamos y pertenecemos. Teníamos que entender la importancia que significó la venida de la tercera parte, de la parte de la Trinidad a través del Espíritu Santo, porque ya lo había prometido Jesús al momento de su ascensión, que iba a venir el Consolador, el cual iba a dar testimonio de Él y de las cosas que Él había hecho. Y nosotros lo vemos en la revelación de la Escritura. Recordemos que este texto de Lucas fue escrito en el año 62. También, hermano, es importantísimo mantenernos obedientes al Señor, cumplir la labor que Él proclama que nosotros hagamos, que el Espíritu Santo obre en las personas, como dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hace no mucho tiempo yo escuché un comentario de alguien que me pareció, una analogía interesantísima. Y es el hecho de que nosotros pregonamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como un mandato, pero es el Espíritu Santo el que va a recoger la cosecha. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en el corazón de los hombres y que va a hacerlos llegar realmente a ser miembros de la iglesia. En esta gran comisión que nos encomendó el Señor, debemos atender todos los creyentes que han sido salvos dentro de la iglesia en el proceso que demanda después. No hay mayor milagro que nuestros ojos mismos puedan apreciar el hecho de que a través de nuestra predicación, a través de nuestra enseñanza, a través del ejercicio de comunicar o enseñar la palabra de Dios, podamos ver nosotros almas que han sido salvas y que Dios de esa manera nos ha estado utilizando como instrumento para que podamos llevar a cabo esa obra. Y esa obra, queridos hermanos, no puede ser llevada a cabo si no es por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, queridos hermanos. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque has hablado a través de tu palabra, porque has usado a este siervo tuyo, Señor, para comunicar tu palabra a mis queridos hermanos, con la fe, Señor, de que seamos edificados, consolados por tu palabra, por la sabiduría que en ella encontramos, Señor. Y te damos gracias por ese mérito inmerecido que nos da de poder estar aquí de pie, Señor, proclamando tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.